Obviamente, al hacer la caracterización tienes que hacerlo en un recipiente, en este caso mayormente son los cilindros. Los cilindros, podemos reutilizar los cilindros. Al cilindro tienes que sacarle el volumen. Dependiendo también cuántos cilindros vas a utilizar, sacas el volumen por la fórmula de volumen del cilindro, no definitivamente. Y de acuerdo a ello, dentro del cilindro empiezas a pesar. ¿Cómo así? Por ejemplo, ya tienes la muestra. Entonces, como te dije, tu personal tiene que separar papel orgánico, metales, vidrio, plástico. Bueno, nosotros hacíamos RAI anteriormente, generales y peligrosos. Los empezábamos a separar. ¿Cuándo se hace la caracterización? Como te dije, si es que tú vas a una empresa donde no tienen nada de haber implementado el sistema de residuos sólidos, no hay ni una gestión, nada, entonces no conoces qué residuos se generan, ahí puedes hacer el estudio de caracterización, ¿no? Entonces, separan los residuos, como ves acá, ¿ya? Y luego de ello, definitivamente vas tarando el cilindro. Primero taras el cilindro, ver cuánto pesa y de acuerdo a eso le quitas ese peso, ¿no? Y empiezas a pesar, ¿no? Papel, ya de los tres, supongamos, tu muestra ha sido 300, ya. De papel, yo encuentro 50 kilogramos de papel. Entonces, ¿cuántas pesadas? ¿Para qué sirve el número de pesadas? De acuerdo al número de pesadas, tú puedes determinar el volumen. Si, por ejemplo, yo tengo un cilindro de, no sé, a ver, 3 metros cúbicos, me ha salido el volumen, supongamos algo así, 3 metros cúbicos, aunque es menos, ¿no? Entonces, ¿cuántos números de pesadas son? 2. Entonces, ¿cuánto es el volumen total que has necesitado para calcular este peso? Ah, ya, entonces sería 2 por 3, 6 metros cúbicos, ¿no? Entonces, con ello puedes hallar la densidad de este residuo, ¿no? Y los kilogramos calculados los pones acá. ¿Cómo hallas este porcentaje? Este porcentaje es los kilogramos generados entre los kilogramos de la muestra representativa. Si son 300 kilogramos de muestra, a mí me va a salir 50 kilogramos, entonces mi porcentaje sería 50 entre 300%. Si, por ejemplo, orgánicos son 20 kilogramos, 20 en 300%. Y ahí te van saliendo los porcentajes de cada uno de ellos, ¿no? Y como te dije, el número de pesadas, eso te va a servir para hallar el volumen total y puedes calcular la densidad, que es la cantidad de kilogramos calculados entre el volumen total que has utilizado para medir. ¿Y para qué te sirve hallar la densidad? Es muy sencillo. La densidad te sirve justamente para calcular el tamaño de los contenedores necesarios. Ahí hay que tener un poco de cuidado porque el tamaño de los contenedores también va a depender de cuántas veces vas a disponer los residuos sólidos. Ahora, a veces no todos los residuos se disponen con la misma frecuencia. Y te lo digo por experiencia, ¿por qué? Porque los orgánicos, estos son bien especiales para tratarlos. ¿Por qué? Porque no te duran mucho. La segregación, si es posible, mínimo tienes que hacerlo una vez a la semana, y eso estamos mucho, sería 2 veces a la semana. Porque si lo tienes más tiempo, definitivamente genera malos olores, genera molestia en los trabajadores, y te lo digo por experiencia, he tenido varios problemas con los residuos orgánicos, que hasta los trabajadores querían hacer huelga, que se iban a enfermar y todo eso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado un poco con los orgánicos. La frecuencia tiene que ser mucho más que papel y cartón y metales, que esos todavía se pueden aguantar. ¿Y por qué entonces, qué tiene que ver la frecuencia? Porque de acuerdo a eso, tú vas a estimar tus costos. Por ejemplo, si bien es cierto una EPS, por tonelada métrica de residuo sólido te cobran, supongamos, mi empresa cobra 25 soles. Tú dices, wow, es súper barato, pero te estás olvidando de algo, el transporte, el flete. A nosotros nos cobran 400 soles por viaje. Entonces, ¿qué te conviene? ¿Viajar más o viajar menos? Definitivamente, viajar menos. Entonces, si tú necesitas una disposición menos frecuente, entonces necesitas comprar contenedores más grandes para que puedan retener la mayor cantidad de residuos. ¿Me entiendes?
Entonces, nosotros, de acuerdo a eso, nosotros estimábamos la cantidad el tamaño de los contenedores. Ahí hablamos de 640, 480 litros. Entonces, por ejemplo, mi gerencia quería primero disponer los residuos una vez por semana, pero no se podía, era muy complicado. ¿Por qué? Porque no se hizo el estudio de caracterización para estimar el tamaño de los contenedores. Y más sobre todo orgánico, porque se genera bastante orgánico, porque justamente en nuestro taller tenemos un área de comedor, donde se genera bastante residuo orgánico, ¿no? Entonces, ahí donde pues, tuve que decirle, lamentablemente, señor, se necesita disponer más cantidad de veces por el orgánico, ¿no? Y más súmale eso que a veces los trabajadores no les gusta segregar, es bien complicado, es bien tedioso. Los trabajadores no tienen una buena concientización en el tema de residuos, porque la gente dice, ya, número de residuos sólidos le pertenece a limpieza, y nosotros no, porque nosotros somos operarios o somos técnicos. No es así, es al contrario, ellos deberían aprender, porque ellos son los generadores, y ellos ya desde la fuente o desde la zona generadora ya tienen que aprender a separar. Entonces, ahí es donde se sufre bastante, te lo digo por experiencia, se sufre mucho, porque yo he tenido muchos conflictos con los operarios y los técnicos. Entonces, pero para ello tú tienes que saber, tienes que proyectarte cuánto vas a generar de cada uno de ellos a través de estos estudios de caracterización. Luego de ello ya empiezo con el estudio cuantitativo. Incluso al hacer mi proyección, yo puedo pedirle a recursos humanos, si tú deseas, puedes pedirle a recursos humanos el número de personas. ¿Para qué? Para determinar la generación de residuos sólidos por persona. Al tener yo estas cantidades, yo hago mi proyección de residuos sólidos y determino cuánto de papel, cuánto de cartón voy a generar al mes, lo puedo incluso calcular por día, y lo divido entre el número total de trabajadores de la empresa. Al tener más o menos este ratio, yo ya puedo determinar, por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo, cartón, yo genero, pongamos un ejemplo, ¿no? 20 kilogramos por persona. Entonces yo digo, papel y cartón, en general yo genero 20 kilogramos por persona. Entonces, ¿cuánto personal de administrativo yo tengo? Entonces yo calculo el número de personas y solo multiplicando por ese ratio me genera la cantidad de residuos sólidos en el área administrativa. En el área de logística, si supongamos yo genero, no sé, pongamos 30 de orgánico. Ya entonces multiplico por el número de personas por el ratio de orgánico. Y ahí me sale la cantidad de residuo orgánico en el área. Pero esto, ¿cómo se va a realizar? Con el estudio que te mencioné, el estudio cualitativo. Si logística genera residuos orgánicos, definitivamente aquí hay una X, y entonces ya puedo calcular cuánto es lo que se genera en el área de logística. Y así por cada uno. Luego tenemos un total, que es cuánto que genera administrativo de kilogramos de residuos sólidos, y por residuo cuánto se genera, que se pone en la parte de abajo. Es muy importante tener en cuenta esto. Eso es una recomendación importante para calcular la generación es importante calcular la generación por trabajador, por lo cual se estimará un proyectado del número de trabajadores durante el año, data que puede ser solicitada a recursos humanos. No es necesario que ustedes lo calculen, pueden solicitar a recursos humanos la proyección de personas por mes, ¿no? ¿Cuánto personal hay o cuántos estiman que va a haber en los próximos meses, ¿no? Ahora, hay otros métodos de proyección. Luego de tener ya más o menos los estudios de caracterización, ya sabemos cuánto más o menos los porcentajes de residuos de papel, cartón, orgánicos, metales. Yo voy a proyectar en una línea de tiempo cuánto va a ser la generación por mes y al año. Y hay muchas herramientas estadísticas, pero bueno, lo que yo más utilizo es promedio móvil, regresión lineal. La regresión lineal a su vez puede ser la regresión lineal, ecuación lineal definitivamente, la exponencial y la polinómica.
que eso lo puedes incluso calcular en el mismo Excel, y el método Hall-Winter. Este método es muy interesante, es un método estadístico, porque te calcula tanto la tendencia como la estacionalidad de generación. Pongamos un ejemplo, nuevamente mi empresa. Como es una empresa de transporte interprovincial, entonces yo lo que hago, digo, ¿cuáles son los meses donde se genera mayor cantidad de residuos? Ah, los meses de temporada alta. ¿Y cuáles son? Entonces, ahí donde tú tienes que identificar cuáles son los meses de temporada alta. Y toda empresa tiene altos y bajos. Va a tener estaciones donde en la cual se genere más, como hay estaciones donde van a bajar. Y ese también es parte de tu chamba, identificar eso. Entonces, el método Hall-Winter te ayuda a trabajar eso. ¿Cómo es su tendencia? Si tu tendencia es a generar por cada mes de manera ascendente o de manera descendente, y si en algún momento hay picos en algunos meses, ¿no? Por eso es importante nosotros, para hacer este cálculo, nosotros debemos tener una data histórica. Si no hay una data histórica, tienes que empezarla a construir, pero mayormente esta ecuación se hace con datas históricas de por lo menos 2 años consecutivos, ¿no? Donde, por ejemplo, esta es la primera ecuación, es una ecuación exponencial donde D es la demanda real, es la demanda que actualmente, la demanda real, lo que se ha calculado según los datos históricos, ¿no? El índice de estacionalidad, que eso lo vamos a ver cómo se calcula, y alfa es una constante de ajuste exponencial. Es un ajuste estadístico que eso incluso, bueno, les va a llegar un pequeño paquete donde con el Solver puedes calcular el alfa específico, el alfa ideal, para tener un pronóstico con menos error, ¿no? La ecuación 2 habla de la tendencia. Habla más que todo del pronóstico inicial o el pronóstico para tal año de generación. Esto te habla acerca de la tendencia, o sea, si es que tiene una tendencia a aumentar o a disminuir en un periodo de tiempo. Y beta también es un constante de ajuste de tendencia, ¿no? Mientras que la ecuación 3 es más que todo para hallar el índice de estacionalidad, o sea, qué meses son los que se generan más, cuáles se generan menos, cómo es esa tendencia, esas estacionalidades, en qué meses más o menos hay esos picos, ¿no? Y se trabaja con una constante de ajuste sobre el índice de estacionalidad, ¿no? Este es el pronóstico. Al tener ya estos datos, el pronóstico, la tendencia y la estacionalidad, puedes recién hallar el pronóstico corregido en tendencia y estacionalidad. Vendría a ser tu proyectado, ¿no? Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, este es un eje, bueno, esta es la generación de residuos sólidos recabado en lo que es el año de 2018 y 2019. De tanto de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Entonces yo hago un promedio y hago el índice de estacionalidad. Que eso se hace con el promedio total, vendría a ser este promedio entre el promedio total aproximadamente, ¿no? Y te sale el índice de estacionalidad. Igual, este índice de estacionalidad vendría a ser sobre ¿no? Y como pueden ver en su Excel, va a haber este pequeño cuadrito. Alfa, beta, lo que hablamos son constantes que lo que van a hacer es primero hacer un cálculo y aquí te va a salir un margen de error. Estas son las proyecciones, las verdaderas proyecciones. ¿Cuánto estimas tú que se va a generar por cada mes? Como te dije, se hace por 2 años, entonces tú vendría a ser, por ejemplo, 2019-2020. Aquí tenemos 2019 y hasta el 24 tenemos 2020, ¿no? A partir acá, el 25 ya vendría a ser tu proyección para el 2021. ¿Cuánto vas a generar? Entonces, tú tienes que ver de lo real, aquí es un MAPE, que es un índice de error. Vendría a ser lo real menos lo proyectado. Entonces, te va a salir un margen de error. Este margen de error, ese es un promedio de los márgenes de errores. Entonces,
tú lo que vas a hacer es, por medio de Solver, que es una herramienta matemática de Excel, te va a ajustar estos tres valores, porque en cada casilla están las ecuaciones antes mencionadas, ¿no? Entonces, lo que te va a hacer Solver es ajustarlo de manera que este margen de error sea lo más bajo posible, tomando en cuenta estos tres valores, que esto viene a ser de 0 a 1. Todos estos valores tienen que ser de 0 a 1. No puede superar 1 ni tampoco pueden estar debajo de 0. Y P es el periodo. En cuánto quieres evaluar de manera mensual, que es 12 meses, de manera semestral, que es 6 meses, de manera trimestral, 3 meses, eso ya depende de ti, ¿no? Cómo es lo que tú quieres evaluar, ¿no? Este método me sirve bastante, a mí me ha ayudado bastante porque tiene un grado de error bien bajo, ¿no? Pero tampoco sin despreciar lo que es el método de regresión lineal, que también es un método muy eficiente, ¿no? Al tener ya las proyecciones, ya recién podemos decir cómo vamos a trabajar ya en nuestra industria, en lo que es la metalmecánica, ¿no? O en una industria similares, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Si yo sé que voy a generar 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, 3000, entonces, ¿qué voy a hacer para evitar o reducir esas cantidades, ¿no? Entonces, ahí hablo de mis planes de minimización. ¿Cómo voy a trabajar con justamente los generadores para reducir esas cantidades? Entonces, hay dos herramientas muy bonitas, que es las 5R, ya no son 3R, sino son 5R. Estamos hablando de reciclar, reducir, reutilizar, reemplazar y renovar. O también conocido como reparar, ¿no? Reciclar, se podría decir, es un proceso por el cual un residuo sólido pasa a una conversión, ya no, y ese residuo ya no se va a proyectar para lo mismo, sino para otro fin, ¿no? Reducir es disminuir la cantidad, reutilizar es volverlo a su proceso productivo, ¿no? Reemplazar es cambiarlo por uno que se genere menos cantidad de residuos, y renovar, ¿no? Es repararlo, ¿no? Eso es importante. Esto se trabaja con mucha capacitación. Aquí hay que tener mucho cuidado en el tema de capacitaciones. Y vas a tener bastante dificultades en el tema de capacitación. ¿Por qué? Porque mayormente las empresas de metalmecánica o las de mantenimiento son personas que están con el tiempo ajustado. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar la manera de capacitar sin afectar la producción. Por ejemplo, ¿qué es lo que hice yo? Programé mis capacitaciones a través de charlas de 5 minutos. Dividí una capacitación en varias charlas de 5 minutos, y al menos cada 5 o 10 minutos yo hablaba con los técnicos acerca de estos temas. Me demoré bastante para inculcarles. Créanme que me demoré algo de 3 años, porque eran personas duras, personas que no entendían así nada más. Aparte, eran personas mayores. El problema de las personas mayores es que a veces, cuando te ven más joven, no te quieren hacer caso, o lo ven esto insignificante, pero esto es muy, pero muy importante. Y el tema de las 5 S, tú dirás, ¿qué tiene que ver 5S? No, sí tiene que ver acá. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, sí aplicamos las 5S. SEIRI, organizar. ¿Qué significa? Con tu operador vas al área y separas, o sea, lo que sirve y lo que no sirve. ¿Qué pasa? A veces los técnicos muchas veces se mecanizan en sus procesos, que ya parecen robots, y agarran, ay, esto no sirve, pum, lo botan. Ah, esto sirve, ya, esto sirve, y lo botan. Cuando en verdad a veces esos residuos pueden reutilizarse una vez más, solo que hay que hacer un pequeño análisis. Entonces, en la etapa de SEIRI, hay ciertos cuestionarios donde el supervisor le dice, ya, ¿esto seguro que no lo necesita? Bueno, puede ser que sí, ya. Entonces, ¿cuándo lo puedes utilizar? ¿Al mes, a la semana, a los 2 meses, a los 3 meses? Ahí donde empiezas a organizar y separar lo que sirve y lo que no sirve. Pero no quiere decir que lo que no sirve lo vas a botar. No, va a un almacén, que después le voy a explicar qué se hace con ese residuo que no sirve. Luego de ello viene el Seiton. El Seiton, que es ordenar. Tu área vas a ordenarla como todas las piezas las vas a poner en lugares estratégicos, de manera que las piezas o las herramientas o los equipos o las materias primas que lo utilices todos los días
van a estar en el puesto de trabajo. En el puesto de trabajo para que así el operador no se tenga que desplazar. Mientras las piezas o materiales que utilices con menos frecuencia van a estar un poco más lejos del puesto de trabajo. Seiso, que viene a ser la limpieza, que acá se dice una filosofía que más limpio no es el que más limpia, sino el que menos se ensucia. Acá sí es donde trabajamos bastante lo que es la segregación de residuos sólidos y sobre todo enseñarle al trabajador a minimizar en lo posible, ¿no? Minimiza los residuos. Trata de aprovechar al máximo todo para no ensuciar. Estandarizar, utilizar ya procedimientos o estándares donde la cual los trabajadores se tengan que guiar y puedan ya hacerlo de manera frecuente, esto de las 5S, y no una sola vez, sino esto semanal. Y Shitsuke, que es mantener o disciplina, que esto se debe hacer todos los días. Nosotros con nuestros operarios tratamos de revisar las 5S de manera semanal, donde se cumplan las 5S. Incluso nosotros, claro, que no está bien hacerlo, no acostumbren a sus trabajadores así, pero lamentablemente cuando yo ingresé era un ambiente un poquito hostil. No querían hacer las cosas, no querían hacer segregación para nada, no, incluso a uno me contestaban, me decían, mire ingeniero, si usted desea segregación, pues venga usted y métase a la basura. Y te contestaban así, definitivamente eran bien duros para contestar. Entonces, creo que yo ya tuve que apuntar a otra manera, pues, ¿no? Entonces, junto con el ingeniero de mantenimiento, empezamos a trabajar con indicadores de 5S, ¿no? Y en el cual al área donde más cumplían las 5S se le daba un bono, o sea, un pequeño dinero, ¿no? Con autorización de gerencia, definitivamente. No es darle dinero al operador porque lo acostumbras, pero era un tema ya de mucha urgencia, porque no querían hacer, tanto se habían mecanizado los operarios, tanto se habían mecanizado, que rehusaban todo lo que tenga que ver fuera de mecánica, fuera de soldadura. No, yo no tengo que ver nada, eso lo tiene que ver limpieza, y no querían hacer. Pero conforme se fue inculcando estas 5S, el operador empezó a segregar, empezó a limpiar su área, empezó a no ensuciar tanto, que eso es lo que justamente se busca en los residuos sólidos, no botar tanto residuo, ¿no? Por ejemplo, este es más o menos nuestro taller, más o menos para que vean. Hemos tratado, mire, el mecánico de alguna manera ha separado por medio de cajones las piezas mecánicas, cómo separa los alternadores, las piezas, ¿no? No sé si pueden observar acá las piezas, como incluso las etiquetan las piezas, ¿no? Los compuestos químicos, cómo le ponen bueno, no debería haber un etiquetado, pero lo he puesto con plumón. Las piezas mecánicas, cómo las separan según por tipo, por peso, ¿no? Este es el área de maestranza, donde justamente se pintan el área. Aquí incluso utilizan la herramienta Andon, ¿no? Que es gestión visual, ¿no? Es importante, no, el 5S no solo es para calidad, muchachos, también es para seguridad y también puede ser utilizado para medio ambiente.